Muy buenas noches con todos y con todas. Vamos a comenzar nuestra reunión de inversiones hoy con noticias en el mercado chino. Vamos a ver si encontramos algunos puntos de entrada, salvo que ya tenemos. Y en función de eso, recuperar algo de rentabilidad. Mañana se lastró con la plata. Por favor, me comentan si todos ustedes pueden escucharme bien. Hola José, sí se escucha fuerte y claro. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, vamos a revisar un poco el calendario económico, como ustedes muy bien saben. Acá estoy yendo, habíamos un par de notificaciones. Y en teoría, pues no tenemos nada que conversar extra de lo que hemos mencionado. Se suponía que hoy iba a ser un día bastante quieto en bolsa, sin embargo, no lo fue. Hubieron eventos importantes, hoy hubo un crash en las criptodivisas, hubo una quiebra, algo que realmente uno no puede prever, que no está dentro de la estipulación. A esos tipos de eventos se los conoce como cisnes negros, es decir, eventos de muy baja probabilidad que pueden dictar el curso de la bolsa de valores. Entonces, en función de eso, lógicamente, pues, los mercados tienden a tener movimientos de fortaleza. Bien, tenemos por otro lado las elecciones de Estados Unidos, las elecciones de segundo mandato, que si bien es cierto causan algo de volatilidad dentro del medio, pero no una volatilidad definitiva, porque no son elecciones más, o sea, son oficiales, pero no son elecciones que perduren en el tiempo, es decir, forman parte del Parlamento, más no de las leyes que se van a dictar más adelante en la Bolsa de Valores. Eso ya hablaremos otro tema, a veces hacemos un cálculo político respecto a lo que vamos a conversar. ¿Qué esperar? Bueno, esta semana tenemos los datos del IPC y los primeros datos van a ser los que se reflejan en China. Entonces, vamos a Trading Economics, vamos a ver cómo está China, qué es lo que puede llegar a suceder con el IPC, si es que va a tener un aumento en este año y en función de ese aumento trabajar, o no necesariamente puede ejecutar ese punto. Y vamos a ver también que vamos a tener algunos puntos importantes en el mercado, porque al final tenía tenido una correlación en el mercado asiático. Vamos en Trading Economics, nos vamos a China y vamos a ver cómo funciona el mercado. Vamos a ver, Omar me pregunta, ¿puede explicarnos qué pasó más o menos con el tema de la plata? Realmente hay dos cosas. No hay noticias como tal. Como habíamos anticipado en el mercado, no hay noticias en el tema de plata. No solo en plata, sino en las monedas de manera general. Sin embargo, hubo un crash, no solo en plata, sino en Bitcoin. ¿Se acuerdan que en la mañana dijimos que esperábamos que se enrangue? Pero al final no se enrangó, cayó casi $3,000. Imagínense, ha caído en una semana el 23% la cripto. Entonces, realmente fue un crash. ¿Por qué sucedió el tema de cripto que al final termina correlacionándose con el tema, con otro tipo de instrumentos? Bueno, ¿por qué sucedió esto básicamente? Porque hubo una quiebra en el mercado. Como una quiebra en el mercado cripto, pues, se desvanece el precio de los criptoactivos más importantes y también de los secundarios. Y los inversores lo que hacen es refugiarse dentro de otros instrumentos que carecen o no tienen tanta volatilidad. Las acciones americanas, también tenemos el tema del mercado tenemos el mercado de materias primas. Entonces, por eso es que se valoraron de sobremanera. Se perdió un poco la correlación entre las acciones y las criptos el día de hoy, porque básicamente hubo un cash, como les menciono, y esa de manera fundamental lo más cercano a la realidad. Como les dije, también inciden algo las elecciones de Estados Unidos, pero no es un movimiento definitivo. ¿Ok? Entonces, lo que sucedió hoy con la plata, básicamente fue un evento, un cisne negro, que suele pasar en el mercado. Ya no pasa con frecuencia, no es que hay uno cada año. O sea, usualmente esto suele pasar cada ciertos años y es algo que no se puede prever. Entonces, es lo que sucedió. Hubo un reflejo accionario, hubo un reflejo de transacciones a instrumentos de refugio, como el oro. Y el oro usualmente se lleva consigo a las materias primas. La plata, el cobre, ¿sí? Porque de ahí posiciones técnicas, como ustedes veían en un inicio, no existían. Los volúmenes eran muy bajos y de repente se convirtieron en volúmenes demasiado elevados. Entonces, eso es lo que sucedió con el tema de la plata. Vamos a verlo técnicamente después, a ver qué puede llegar a suceder. Ya tenemos una posición en venta en el tema del oro, porque tiene que hacer una corrección. Entonces vamos a ver qué tan fuerte puede ser esta corrección y en función de eso, ver hasta dónde puede el mercado dictaminar. Porque algo es cierto, si hubo un crash en criptos,
porque al mercado no le está yendo bien. Es decir, se están sintiendo ya los efectos de los tipos de interés, por un lado. Por otro lado, también efectos colaterales de lo que el mercado ha venido descontado durante todo este tiempo. En otras palabras, miren, nosotros hemos visto cómo el mercado ha generado un movimiento según el tipo de interés. Ya, hemos visto todo eso, todo el tiempo. Pero lo que nosotros en el mercado de valores estamos es viviendo lo que recién el mercado va a vivir el próximo año. No olviden, el mercado de valores siempre es ¿cómo se llama esto? Es como un aparatito, una bola de cristal de lo que pasa en la economía real. Es decir, nosotros aquí como Ecuador y en otros países sí se está sintiendo los efectos de la inflación, pero porque la inflación ya subió desde hace tiempo, acá me hago entender. Ahora, lo que se avecina básicamente es la caída de los mercados, es lo que se avecina. Y nosotros aún no lo sentimos porque se está descontando recién el mercado de valores, pero como una especulación. Entonces, lo que va a venir en este año y el próximo básicamente va a ser la caída, pero en el mercado real. En otras palabras, aquí sí va a haber el otro año, va a ser realmente el año más complicado, porque se va a sentir los efectos de la contracción económica. ¿Ok? Y dicho de esto, es lo que estamos viendo ahora, ¿no? El tema de la primera, un exchange importante, el tema de quiebre, en este caso, que ocasionó un boom en las materias primas. Entonces, eso es lo que sucedió en el tema de las materias primas. Como les había mencionado, en un inicio no teníamos preveído, no nos íbamos a imaginar que iba a existir este caos, pero pues al final terminó sucediendo, ¿no? Y esas son cosas que nosotros como inversionistas siempre estamos propensos, que exista la probabilidad de que existen eventos sistémicos que no podemos controlar, que por más sistema de inversión perfecto que tengamos o robots que algunos fondos de inversión tienen, no se puede prever, porque no se conoce realmente la probabilidad del mercado. ¿Ok? Entonces, eso es más o menos lo que sucedió de forma fundamental. De forma técnica, no hay explicación. Como les dije, el mercado estaba bajista, no había volumen, y cuando sucedió el cash, simplemente se disparó. El volumen se aumentó y pues comenzó a recorrer un movimiento alcista. ¿Ok? Vamos a revisar. Se lo puede prever, ese dato ya no obedece a los cisnes negros, como habíamos averiguado con anterioridad. Y vamos a ver, analizamos qué datos podemos llegar a encontrar. En el tema del IPC, en China, no olvidemos que primero se tiene una inflación menor a otros países, y en segunda instancia, no solo que se tiene una inflación menor a otros países, sino que en función de los tipos de interés, China ha venido generando una desaceleración. Esto sí que es importante que lo revisemos. A ver, nos vamos al tipo de interés. Vamos a ver cómo es el pronóstico de los tipos. Como ustedes pueden ver, a diferencia de Estados Unidos y las otras potencias G10, el mercado ha venido terminando una caída. Es decir, el tipo de interés ha venido cayendo, mientras que en Estados Unidos ha venido subiendo. ¿Ya? ¿Por qué sucede esto? Básicamente porque hay una devaluación de la moneda. Es decir, a los chinos siempre les interesa de alguna forma abaratar sus productos y peor en términos de inflación. Entonces, si ellos aumentan su tipo de interés, su divisa se hace más costosa. Y al hacerse más costosa, pues es menos asequible al tema de la transacción. Entonces, lógicamente, si ellos disminuyen su tipo de interés, la lógica es que la inflación debería tener un aumento. ¿Ok? En otras palabras, un IPC menor de lo esperado debería darte una nueva reducción de tipos de interés. Eso es básicamente lo que estoy diciendo. Ahora, ¿qué se espera? Una expectativa de este último cuarto de 2,6%. Mientras que en investing.com se da un 2,4%. Es decir, esto pondría freno a los planes de seguir bajando el tipo de interés en China, porque se comienza a disparar más allá de la cuenta la inflación. Entonces, en otras palabras, existiría la probabilidad de que, como digo, los inversionistas tomarían esto como que se aumentaría el tipo de interés, ¿ya? Para poder bajar la inflación, siempre y cuando sea el dato pronosticado de 2,6. En otras palabras, podría haber un efecto de corrección en todos los mercados. Si un IPC más allá de lo esperado, haría que los mercados corrijan
corrijan debido a esta valoración chico. Bien, esto lo vamos a ver justamente en unos 15 minutos que será la noticia. Y antes de eso, pues vamos a ver qué instrumentos podemos operar. Como estamos en mercado asiático, podemos operar básicamente índices, una que otra materia prima, metales como el oro y la plata, divisas como el dólar australiano, el dólar neozelandés, el yen, se pueden operar. Las demás divisas también se pueden, pero el problema es que carecen de liquidez, por ejemplo, el euro dólar. El euro dólar sí se puede operar, pero carece de liquidez, es decir, en este horario no es muy bonito. Vamos a dirigirnos al yen para ver qué instrumentos podríamos llegar a tener, o qué posición podríamos llegar a tener, y en función de eso, contemplar un movimiento. Voy a borrar esto y nos vamos al yen japonés. En el yen yo ya le venía analizando estos días y se hace un dato bastante interesante, ¿no? A ver, primero la visión de largo plazo, importante siempre, antes de tomar decisiones. ¿Qué es lo que está haciendo el yen? Básicamente, se ha venido teniendo cualquier movimiento como el PBI, básicamente, hasta que comenzó el tema del aumento de la inflación. Cuando comenzó el tema del aumento de la inflación, el yen comenzó a dispararse, o este tipo de cambio comenzó a dispararse porque Estados Unidos comenzó a elevar el tipo de interés. Entonces, como el yen tiene un tipo de interés negativo, ¿qué implica esto? Que se mantiene en el tiempo. Es una medida económica no ortodoxa para acelerar el consumo. Pero en Estados Unidos aumentaba el tipo de interés. Pues como se aumenta el tipo de interés en Estados Unidos, hace que esta divisa suba con mucha fuerza y eventualmente haga pequeñas correcciones, como estos puntos de acá. Estas pequeñas correcciones son las que nosotros vamos a ver si es que realmente el punto de acá es una corrección o ya quiere realmente cambiar una tendencia. Bien, nosotros ya veníamos anticipando hace un mes aproximadamente el cash del yen. Entonces, ¿por qué? Porque básicamente ya estaba bien divergente el mercado. Entonces, miren, movimiento claramente a la alza, casi que vertical, y aquí movimiento claramente a la baja. ¿Qué implica esto? Básicamente una fuerte corrección, ¿sí? O un fuerte cambio de tendencia en la figura de largo plazo. Algo que está haciendo el mercado, pero lógicamente no va a ser de buenas y primeras. Es que un día, esta semana va a caer y no va a caer hasta el punto de acá. No, sino esto es un proceso entre impulsos y retrocesos, pero que ya nos señala la debilidad del mercado. Si nos vamos al gráfico diario, la divergencia continúa latente, pero es una divergencia ya descontada. Un movimiento a la alza, movimiento trabado. Y tenemos nuevamente una posición en sobrecompra, ¿sí? Una venta. El mercado cayó, vamos a acercarnos un poco más, de esta forma. Este gran impulso se movió con un fuerte retroceso. Este retroceso de aquí ha sido un retroceso bastante claro en el mercado. Nosotros nos fijamos, podemos generar aquí una figura de continuidad. Es bastante claro. Bien, y está generando una figura o un patrón de continuidad a la baja. Pero este patrón de continuidad a la baja pues tiene algunos puntos importantes, ¿no? Tenemos punto 1, 2, 3, 4, 5, perdóname, ese es de 5, ese es de 5, y se esperaría una nueva valoración al punto 6. Y después del punto 6, esperaríamos una corrección o una caída. En otras palabras, ahorita la divisa podría tener una fortaleza en el dólar americano, y esta fortaleza podría provocar el punto 6 para hacer una corrección o una caída. ¿Qué impulsa básicamente nuestra teoría? Tenemos una divergencia. Caída de precio, claramente, y aquí estancamiento y suba de precio. ¿Qué implica esto? Un movimiento a la alza en estos niveles. Otro punto importante acá es cruce, 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 ¿no? Constantemente hay cruces en esta zona. Y si nosotros nos fijamos, la zona, voy a borrar en este momento las líneas, pero la zona donde nosotros estamos en la línea de tendencia es una zona de alta volatilidad y de fuerte rechazo. Rechazo,
rechazo, rechazo, rechazo, rechazo, rechazo, rechazo. ¿Qué implicaría? Que nuevamente pues, el mercado quiera ejecutar, al igual que en las demás zonas, un punto en compra. Entonces sí que es una buena perspectiva para que esto suba. El mercado está cayendo con claridad. Si el mercado cae, ¿qué debería ser el precio? Mantener el volumen elevado en venta, pero cada vez ven un volumen más bajo. Esto es una señal de debilidad de la tendencia bajista. En otras palabras, vamos a continuar con un movimiento a la compra. Esta vela de rechazo, la última vela de rechazo, que nos está mencionando que el mercado prontamente va a cambiar de tendencia a un nivel superior. ¿Ok? Entonces, si el mercado va a cambiar de tendencia a un nivel superior, podríamos tener una posición en compra. O sea, hacer el primer parámetro que vamos a hacer esta noche, comprar yenes apalancados de la tendencia, apalancados de estos puntos, y esperamos que la noticia del IPC pues, nos favorezca un movimiento a la alza. Vamos con una nueva orden, como siempre, cuiden los lotajes. Tengo una observación de lotajes porque estaba conversando con algunos de ustedes hoy durante todo el día, y ahí veo que siguen utilizando mal el tema de lotajes. Ya les voy a explicar cómo. Bien, ejecutemos una posición en compra, stop loss por debajo de las zonas de rechazo, lógicamente. Aquí, 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 zonas de rechazo. Take profit, primera zona, primer take profit en este nivel, y puede ir subiendo este nivel hacia la tendencia, que sería aquí el punto 4, 4 y 6. ¿Implicaría esto? Caída. ¿Ok? Entonces tenemos un nivel importante. Obviamente no esto va a topar de una primera, sino es un trayecto. Take profit. Colocamos a la mitad del trayecto. Bien, tenemos un parámetro 2 a 1, lista para la inversión. Les envío este parámetro y les hago la corrección de... Aquí estamos. Y les hago la corrección de los lotes que están utilizando. Les envío un parámetro. Perfecto. A ver, hay una corrección entre el uso de lotajes que ustedes están generando. A ver, verán. Les voy a abrir una pizarra. ¿Cómo se usa el lotaje según el capital de inversión que tiene? Capital de inversión, ahora sí, de unos $500. ¿Ya? Entonces, en ese capital de inversión, $500 según el modelo de lotajes, voy a poner aquí un valor. Ustedes deberían utilizar en ciertos instrumentos un valor de 0.02. ¿Ok? Lotes, es decir, deberían utilizarle este micro lote. ¿Ok? Entonces, digamos que ustedes quieren aperturar operaciones. Entonces, aquí quieren aperturar operaciones. Digamos que durante el día nosotros hacemos 5 entradas. 1, 2, 3, 4, 5. Ustedes dicen, mira, perfecto, voy a utilizar el lotaje en estas 5 operaciones. Vamos a suponer que ese es el euro, esto es el yen, esto es el índice dólar, este es el oro y este es la plata. Supongamos. Entonces, ¿qué es lo que utilizan este lotaje? Ya, bueno, no todos ustedes, pero para que no se confundan con cada instrumento. Entonces, al utilizar este lotaje con cada instrumento, no es que están utilizando un lotaje 0,02, sino están utilizando un lotaje, si sumamos esto, 0,1, y ya se están sobreapalancando para un capital de acá. Entonces, lógicamente, como todos los instrumentos tienen una correlación, y si ustedes, digamos que todos tienen una correlación positiva, y todos ustedes vendieron,
no es que están vendiendo todos los instrumentos a 0,02, sino están vendiendo a 0,10. Y ese lotaje sí puede hacerles quebrar la cuenta, porque básicamente están utilizando 5 veces más riesgo del que deberían. ¿Ya? Me encontré con muchísimos casos de muchos de ustedes que hacen eso. Eso no se debe hacer. Cuando en la tabla de lotajes dice que tú utilices 0,02 lotes, significa que utilices ese lote para todas tus operaciones. En otras palabras, la correcta forma de usar es que si tenemos 5 entradas, entonces ustedes deberían utilizar no las 5, sino 2 de las entradas a 0,01, 0,01. Ahí están respetando los parámetros de riesgo y ahí ustedes nunca van a encontrar una pérdida de las cuentas. ¿Ya? Esa es la manera correcta de utilizar el lotaje. Ahora bien, también veo que a veces, o sea, entiendo que tenemos rachas muy buenas, que generan mucho cash, pero como todo en el mercado de valores no solo puede ser ganancias, como todo negocio, esto es como cualquier negocio, tú solo puedes generar una ganancia. El mercado mismo tiene correcciones inherentes que uno no puede prever. Entonces, lógicamente, si es que tú en algún punto te ganas la confianza y aumentas el lote en ciertas circunstancias, sí puedes ocasionar una pérdida de tus inversiones. Entonces, mi recomendación para evitar este tipo de pérdidas en las cuentas es la siguiente. No utilicen este lote para cada inversión porque realmente se están sobreapalancando. Sino utilícenlo en fracciones, es decir, 0,02 lotes según el número de transacciones. Y mantengan la disciplina dentro de sus transacciones para evitar pérdidas. De eso se trata el mercado. Inicialmente, no se trata de que ustedes generen $1.000.000 de la noche a la mañana. Básicamente, se trata de que ustedes se mantengan en el mercado. De eso se trata. Entonces, para mantenerse en el mercado, sí se requiere de bastante disciplina en estos puntos. ¿Ok? Vámonos al oro. Vamos a colocar un stop loss. Veo que se disparó. Veo que cayó con fuerza. Y tenemos una posición aquí en el oro. A ver, nuevamente, ¿qué sucedió en el tema del oro? Como les había anticipado, nosotros aquí teníamos una figura de caída de precio. La tendencia venía cayendo, o el volumen venía cayendo con fuerza, ¿sí? Teníamos todas las señales en venta, pero al suceder este cisne negro, el mercado se disparó. Entonces el volumen se disparó lógicamente y se perdió este valor. Entonces se topó el tema de el stop loss y es lo que les decía, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, hubieran comprado oro, plata, euro dólar, yen, libra esterlina, o sea, están sobreapalancándose. De ahí existió pérdidas masivas. Entonces, para evitar eso, ahorita generamos una recuperación en el nivel de venta, justo casi en 17,12. El mercado cayó, como ustedes pueden observar, ¿sí? Y ahorita lo que quiere hacer es una corrección. Miren, ahorita cayó, bueno, yo le metí un scalping para mañana acá, y ahorita le volví a meter una venta en el punto superior. Ahorita comenzó a caer con mucha fuerza, bien, pero son noticias aún, velas aún débiles. ¿Qué vamos a hacer? Mover el stop loss, como siempre estamos acostumbrados a hacerlo, ¿no? A este rango de acá, o al break-even de momento. Sería la opción más cercana si es que nos dejase, pero no nos deja de momento. Entonces, tenemos dos opciones. Esperamos que pase la noticia y el parámetro nos favorezca o cerramos la operación con las ganancias que tenemos. Ya cualquiera de esas dos opciones serían válidas, debido a que como estamos muy cerca del mercado, pues no nos dejas colocar una operación a favor. Sandra dice, bueno, Paula dice, profe, ¿y para cuentas de menos de $100, cuántas entradas se debe contemplar diario? 1, 2, 1. O sea, ahorita no tengo el lotaje, la tabla de lotajes a la mano, pero para cuentas menores de $100, son lotajes realmente bajos, cuentas realmente bajas, máximo 1. No deberías utilizar más de una operación, ¿sí? Porque si lo haces más de una operación, te estás sobreapalancando. Incluso ahora, y ahora les expliqué en la mañana, ¿no? Estábamos hablando del algodón, esperamos que se vea la noticia aquí, estábamos explicando, hablando del algodón, ¿se acuerdan? Y me preguntaron, yo quiero entrar en algodón, ¿de cuánto es tu cuenta? Me decía, de $70. Yo decía, 70, eso es imposible que entres con algodón. Aunque entres con algodón, vas a generar
pérdidas solo en las comisiones, pierdes el 50% del valor. ¿Sí? Norbelis dice, ¿no nos envió la entrada del oro? Sí, sí les envié. De hecho, aquí les escribo, aquí. Bien. Vamos a ver qué está sucediendo con China. No nos sale ninguna noticia. Ah, el parámetro para ajustar es lo que dije en Norbelis. Ahorita no nos deja ajustar el parámetro. Pues les decía, tenemos dos opciones. Esperar que pase la volatilidad, que aún no saben los datos de China, o cerrar la operación con ganancias, porque ahorita tenemos ganancias. Sí, corrección. No es el parámetro total, es el parámetro de ajuste. ¿Sí? Pues tenemos básicamente esas dos opciones. No nos salen los IPCs. Vamos a actualizar la página. Pero aunque nos hubiera salido, no está generando volatilidad. Aparentemente no está saliendo la noticia que estamos esperando. Veamos a ver qué sucede. Veamos si existe la corrección que estamos queriendo, esperando y en función de eso pues trabajar, ¿no? No nos sale de momento los IPCs. Vamos a tocar esperar un rato. Como les dije, aún seguimos en ganancias, se podría cerrar tranquilamente. Vamos al algodón. Básicamente el algodón se ha quedado en sus puntos de entrada. Vamos a dar un mayor movimiento. Sin embargo, vale la pena revisarlo para en función de eso llegar a tomar alguna decisión importante, ¿no? Bueno, el algodón no ha hecho más que movimientos técnicos. A ver, ¿qué teníamos en el algodón? ¿Se acuerdan que habíamos encontrado un nivel de cruce? El cruce mañana lo más seguro es que se concrete. Y este cruce, lo que ha hecho todo el mercado es generar una posición de doble techo. Este doble techo que impulsaría un movimiento de caída. Habíamos dicho que puede caer acá, al hombro, cabeza, hombro, al hombro, cabeza, hombro, o cerraría el gap que teníamos en el punto de acá. Cualquiera de esas opciones podría ser el algodón, ¿ok? Entonces, si nos vamos a H4, cada vez la posición en el algodón se hace más clara. Pueden ver, tenemos un movimiento en suba y un movimiento claramente divergente. ¿Qué puede ocasionar esto? Que el mercado se comience a desplomar. Hoy, a pesar de que estuvo este cash, nuevamente, como les había mencionado, esto afecta únicamente a las materias primas, porque las materias primas siempre suelen ser instrumentos, ojo, de refugio. Entonces, afecta directamente a estos instrumentos de refugio. ¿Qué sucede? Que, lógicamente, esto termina cayendo. Ahora bien, tenemos entradas, divergencia, caída de precio. En la mañana, con la alta volatilidad, básicamente lo que hizo el mercado es intentar subir, pero comenzaron a salir velas de rechazo, las que ya conocemos, y el mercado cayó con mucha fuerza. Llegamos al mercado asiático y quedó en el punto de entrada. El algodón no ha hecho nada más que dejar en claro que la venta es una venta latente, que hubo una zona de José, ya rechazo. salió la noticia. Salió en 2.1. Menor a lo esperado. Eso sí que es nuevo, completamente nuevo en el mercado chino. Vamos a verificar. Y regresamos después a algo. Perfecto, un poco tarde los datos, pero salieron los datos, ¿no? 2.1, una deflación, imagínense, la administración de la economía china, ¿no? Como debe ser. Que todo el mundo se está cayendo, por todas las potencias, incluso subiendo en inflación, menos China. ¿Sí? Profe, ¿vamos a ver la operación del oro o la cerramos por el resultado? Déjame ver el gráfico técnico. Los noto nerviosos. A ver. Después de lo de ahora, cualquiera. Sí o sí, casi me da un infarto.
tranquilos. Pasan los cisnes negros, pasan. ¿Sí? Bueno, Sí. ahorita va a ser un enrancamiento de precio. Para mantener su psiquis tranquila, cerremos la operación. Cerramos con ganancias, listo, cerrado. Sí. Cerrar la operación. Hubo otra, como la de ahora, hubo otra, creo que en el 2009 por ahí. Pero Sí, esa sí estuvo nada. Esa sí fue ¿saben una, dónde hubo esta una? vaina es chiquita. En el 2018, yo les cuento, porque el 2018 una vez hice un fondo de inversión, el primer fondo de inversión que hice ese tiempo. Era un fondo bastante coloquial realmente, pero trabajábamos algunos en ese fondo. Era un fondo dirigido por yo, mi persona, unos colegas que igual se dedican a este mundo y algunos alumnos. Entonces nosotros lo que hacíamos era invertir en acciones. Acciones, eh, divisas, para entonces no había criptos, cada uno no contemplaba las criptos. Entonces, hacíamos swing, scalping, carteras, y hubo una temporada donde ganábamos full. Creo que ganábamos cada día como que 30%, así muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Entonces, yo creo que me reuní con todas las personas de la Politécnica Nacional, porque nosotros empezamos ahí, y yo les dije, oigan, retiremos ganancias, porque ya era muy fuerte el tema de las ganancias. Entonces dijeron, no, o sea, estamos en fútbol, estamos en racha, no sé qué. Más bien comenzamos a invertir más. Y decía, chuta, dale, pero sería bueno como que palpar el dinero, ¿no? Dicen como que no, no, y como era un fondo presidido de manera general, pues, al final lo que hicimos básicamente fue, sí, seguir operando. Y un día hubo un cash sistémico, me acuerdo que era un miércoles, no, era jueves, porque tengo pico y placa los jueves, era un jueves, y yo estaba yendo en Ecovía a la Politécnica, y 7 de la mañana comenzaron a caer toditas las bolsas, toditas, toditas, toditas. Como nuestra cartera estaba en acciones, 7 de la mañana aún no abren las acciones, ¿ya? Entonces, las bolsas del S&P, el Nasdaq, el Dow Jones, todo, el oro se disparó como no tienen idea. Todas las acciones cayeron, pero no había noticias, no había nada. Hubo un cash así brutal, todo era rojo y nosotros no podíamos hacer nada porque el mercado no abría hasta las 8:30. Entonces todos en el grupo era como que cierra la operación, pero era imposible, estaba cerrado. No se podía cerrar en el mercado. Todo se había cerrado, mercado, cerrado, mercado, cerrado, mercado. Total, cuando se logró abrir, el gap fue tan grande, el gap fue tan grande de las acciones de Netflix, de Amazon, de todo, fue inmenso que menguó el 50% de todas nuestras ganancias en ese mes. Y todos, re deprimidos, por eso les noto un poco ansiosos, que fue la misma ansiedad en ese entonces de los muchachos, súper deprimidos, como que nevada, jamás se lo veían venir. O sea, realmente fue algo complejo. Ese fue uno de los cisnes negros que hace mucho tiempo vi. Otro fue el tema del Brexit, pero bueno, eso sí se lo veía venir de alguna forma, porque hubo elecciones y todo eso, pero nadie creía que la comunidad de Reino Unido se iba a salir de Europa, de la Unión Europea, perdón. Entonces, sí fue de alguna forma una sorpresa que ayudó a muchos a quebrar. Como les indiqué en su momento, la gráfica fue una gráfica tan fuerte que dictaminó la caída de bolsa de un mes entero. Entonces, son cosas que pasan, ¿sí? Lo importante aquí es mantener siempre la calma, colocar stop loss, take profit, porque cuando suceden estos cash, usualmente los brokers colapsan. Como les dije hoy en la mañana, todos los brokers colapsaron, por eso es que siempre es stop loss, take profit, más que colocar, cerrar manualmente, si se puede. A veces los sistemas son tan lentos que hay miles de operaciones y millones de operaciones que no te dejan hacer una transacción. Eso sucede bastante. Pero la importancia es que no se sobrelote, o sea, no se sobreapalanque. Claro, o sea, si tienen capitales fuertes, en buena hora, les felicito, pero aún así cuiden su capital. Sí, de eso se trata realmente. El mundo del trading no se trata de quién se hace millonario más rápido, se trata de quién perdura más en el tiempo, con ese capital de maniobra, quién lo hace, quién es capaz de mantenerlo y hacerlo crecer. Bien, regresamos el movimiento de las acciones, en este caso, vemos que no ha existido mayor volatilidad en el mercado, entonces esto pues, para nosotros de alguna forma es un poco indiferente, ¿no? Vámonos a las acciones. S&P 500
En el S&P me olvidé de decirles que, que tenemos que ajustar la operación. Bueno, si es que aún debemos estar en ganancias aún, ajustan la operación los que aún tienen abierto. Pero, ¿qué tenemos en el S&P? En el S&P básicamente tuvimos la presencia del cash, ¿no? Esta era la misma figura básicamente del oro. Si alguien se acuerda en la clase de hoy en la mañana, fue exactamente la misma figura. Una figura lenta del mercado, con volumen cada vez más bajo, con cruces y divergente. ¿Qué esperaríamos básicamente? Una caída en bolsa. Bien, entonces, nosotros vendimos el mercado en este punto, subió un poco impulsado por el tema del cash, como todo el mundo termina refugiándose siempre en acciones o en bonos o en materias primas, subió, pero a su tiempo, como les dije, lo importante del S&P es que hoy perdió la correlación con el Bitcoin. Pues como hoy perdió la correlación con el Bitcoin, el mercado básicamente continuó su giro normal. Es decir, cayó con mucha fuerza nuevamente a un nivel de la bandera, pero recuperó asimismo con mucha fuerza su nivel. Aún es bajista. Si alguien se lo pregunta y alguien no ha ingresado en S&P, aún el S&P es bajista. ¿Sí? Aún el S&P es bajista. ¿Y qué implicaría? Básicamente que mañana puede haber una nueva corrección. ¿Ok? Entonces vamos a esperar que en la sesión europea esto siga teniendo más mechas de rechazo, porque ya ha hecho 1, 2, 3 veces. Probablemente haga unas 5 y vuelva a caer. Entonces esperemos más bien que existan estas mechas de rechazo y nuestra zona de compra más bien aplacémosle al punto de acá, que será lo idóneo. Entonces esperemos en S&P la madrugada y ver si podemos entrar en la mañanita o en la sesión americana. Esto con el tema del S&P 500. Vámonos al petróleo, a petición de Leo, que vemos que tiene operaciones ahí. Yo también te seguí, que compré unos barriles de crudo, a ver cómo va. Paula dice, por error puse lote 0, en el Bitcoin en vez de 0,01. Chuta, sí, ya nada, ya. Ay, sí, ya nada, ya no puedo hacer nada. Espero que mantenga la posición y te dé ganancias más bien, y no te confíes. Al petróleo. Petróleo, movimiento claramente castigado. Mañana tenemos los inventarios, probablemente suba por ese lado. Pero no nos olvidemos. Figura claramente bajista, con una ruptura en este nivel a la compra. ¿Qué tenemos? Figura de doble techo, al mismo tiempo una figura institucional, que hace que el mercado caiga, ¿no? Caiga en este caso. No va a caer con mucha fuerza hasta el punto de acá, no lo va a hacer, ¿sí? Pero lo que sí va a generar es una volatilidad, es decir, una caída fuerte para que el precio simplemente haga una corrección. Ahora bien, en teoría, si nosotros nos dirigíamos técnicamente al gráfico del crudo, debería topar este punto y regresar a su tendencia. Pero los fundamentales es que todo el mundo quiere vender crudo barato. Pero